Hola a todos, a los Más Allá Lovers, ¿cómo están? Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este cuarto capítulo de Más Allá de lo Político. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Su nombre es Andrés Fernando Arces Bustos, un verdadero emprendedor en serie, con más de 30 años de experiencia en la administración de restaurantes e inclusive discotecas, con incluso conocimiento en gestión de equipos y modelos de negocio. Además, e incluso lideró un proyecto innovador en el área de la salud llamado JET, que ahí eh, lo vamos a estar explicando ahí dentro del programa, y también está dando un gran paso hacia la política como candidato a diputado por el Distrito 12. Aquí lo voy a subir inmediatamente. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bien, Fernanda, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Yo muy bien, gracias a Dios. Obviamente, presentando a los candidatos soy la persona más feliz. Sin duda. Vamos que se Oye, puede. Andrés, en verdad, qué gusto tenerte acá. Me alegro mucho que estés acá con nosotros en este nuevo programa, porque la idea de este programa es que nos puedas contar de tu historia, de tu camino y también esos detalles más personales que pueden incluso servir como consejo a nuestros más allá lovers o inclusive a personas que quieran ingresar a la política o que quieran ser emprendedores. Así que cuéntanos qué cosas disfrutas hacer como en tu tiempo libre y cuando no estás trabajando en tu emprendimiento o en tu nuevo camino en la política. Bueno, principalmente disfrutar de mi familia. Mi familia hoy día está, yo me casé hace 2 años y meses atrás ¿Ya? con Jimena Yenske. Y Jimena tiene su matrimonio anterior dos niñitas, Catalina y Victoria. Y yo tengo a mi hija Amanda, mi hijo Andrés y tengo un hijo Sebastián que está en el cielo hace muchos años atrás. Sebastián, Andrés ya tiene 32, va a cumplir 33, por ende ya no vive conmigo. Y mi hija Amanda tiene 14, que cumplió el 17 de agosto. Y yo tengo el cuidado personal de mi hija Amanda hace más o menos 7 años, 8 años atrás. Entonces yo me ha tocado ser en este periodo papá y mamá todo el tiempo. Vivimos en Estados Unidos un par de años y empecé a pelear con Jimena y al final, bueno, se dieron ocasiones que vendí, al parto que tú me dijiste, tenía una bebida que se llama JIT Power Drink. Y volví a Chile, nos casamos y bueno, vivimos en nuestra casa, que es una familia ensamblada, la cual es un grato ambiente, hay cariño, afecto, comprensión. Nosotros las educamos a ellas bajo un criterio que tienen que ser siempre mujeres valientes y bondadosas. Y eso hace que el entorno familiar sea espectacular. En mi tiempo libre, aparte de la familia, cocinar, muchas veces me encanta. Yo estudié primero agronomía en la Universidad Mayor y después estudié gastronomía en INACAP, que me dediqué a los negocios de alimentos y bebidas, entonces tenía que especializarme un poco más y habían cosas que no me gustaban, que no me cuadraban, entonces dentro de hacer las cosas bien, me metí a estudiar, a hacer un diplomado de gastronomía. Ya. Y andar en bicicleta, me encanta el mountain bike, siempre he hecho mucho deporte desde chico, de chico era atleta del Stade francés, después cuando ingresé a la escuela militar hacía pentatlón militar, que son 5 disciplinas. Después de eso salí, bueno, me casé muy joven, entonces no hice mucho deporte ahí, después ya volver al fondo hacer deporte en un gimnasio, porque nunca fui muy bueno a la pelota, si bien me metí en una liga en un minuto con mi hijo para compartir con él, pero yo era un queso para el fútbol, nunca he sido muy bueno para la pelota. Pero tenía buena resistencia, corría, tenía buen estado físico, entonces por lo menos por capacidad física era grande, entonces de contención lograba hacer la pega. Pero principalmente es compartir mi tiempo libre, compartir con mi familia, con mi mujer, con las niñitas. Mi hijo Andrés viene también semana a comer con nosotros, o a almorzar, o a tomar té, o alguna cosa. Y andar en bicicleta, o correr en las mañanas. Hoy día de la bicicleta normal, después me compré una eléctrica porque ya estoy más viejo, entonces quería disfrutar un poco más que llegar tan ahogado a la Claro, bicicleta. claro. Y En la deporte, juventud uno hace eso. Sí, pues sí, sí. incluso a mí también me pasa lo mismo, como el gimnasio para mí mucho más que realizar deportes como cardiovasculares, porque no soy tan resistente en esa área, pero sí en cuestiones de pesa y yo creo que a ti te desestresa, una cuestión que el Sí, sí, deporte... sí, sí, sin duda. Además que, claro,
final caí en el gimnasio porque a veces los espacios, los tiempos no son tan altos, entonces solamente podés pasar al gimnasio y entre que llegáis, te cambiáis de ropa, hacías ejercicio y te duchaste y se fuiste, puede pasar una hora. Entonces, y además que creo, por todo lo que he leído, sobre todo, yo voy a más avanzado en la edad, yo ya pasé la mitad, ya pasé la mitad. Entonces, el hecho de la hipertrofia, de generar músculo, no por ser un fisiculturista, lo que uno ve en una revista, en la tele, son gallos que se han dedicado muchos años en eso y que llegan a ese momento, pero principalmente el hecho de hacer hipertrofia te genera nuevamente a que puedas generar hormona de crecimiento, genera una capacidad vascular mayor, evita un montón de términos de salud. Entonces siempre es muy bueno El el deporte. ejercicio como tal, sí. Exactamente. Uy, Andrés, se nota que hay muchas facetas en tu vida. Escuché estudiar gastronomía, deportista, un Sí. buen padre de familia. Y lo bueno o lo que nosotros queremos hacer es descubrirlas todas. Como queremos ir un poco más allá de tu proyecto y de los cargos y conocer también a la persona que hay detrás del empresario y del candidato del Distrito 12. Entonces, nosotros queríamos pasar, bueno, cuando estábamos con la Cari, que hoy no pudo estar por fuerza mayor, pero Un saludo a la Cari y a un encanto. la queremos mucho, te mando un Sí. besito. Entonces queríamos nosotros pasar como en el bloque 2, que es como la trayectoria como emprendedor, porque Ok. nosotros pudimos psicopatear ahí un poquito que tú te Mm. defines como un emprendedor en serie, que incluso has dedicado 3 décadas al mundo tanto de la gastronomía, el entretenimiento, administrando restaurantes, discotecas, en un rubro altamente competitivo, o sea, Sí. vemos competencia por todo Chile. Entonces, ¿cómo comenzó esa historia y qué fue lo que te impulsó a dedicar tu vida al emprendimiento? Yo creo que parte, yo siempre me defino como un emprendedor nato. En el fondo siempre existió en mí y ha existido en mí la forma de emprender, de hacer cosas, de ser un gallo súper inquieto. Evidentemente en el colegio esa no era una gran cualidad porque el ser inquieto en su minuto no era muy bien acogido Claro, por los profesores. pero yo creo que mi primer emprendimiento yo era muy chico. Yo te hablo de haber tenido 10 años, 11 años. Nosotros por términos de trabajo de mi papá nos fuimos a vivir a Puerto Montt 3 años y volvíamos a Santiago por algunas cosas familiares. Y la familia de mi abuelo, Manuel Bustos Ortiz, y mi abuela Sara Ayala García, la familia Ayala le había heredado una pequeña parcelita en Limache. Entonces era un lugar tradicional donde la familia iba siempre. Mi abuelo estaba de cumpleaños el 17 de enero, entonces ahí llegaban toda la familia, que éramos, no sé, yo creo que unos 40 o 50, más todos sus amigos de la vida. Él fue bombero 56 años, así que imagínate el lote que se armaba, llegaba mucha gente. Y nosotros volvíamos de Puerto Montt y evidentemente el día 26, o sea, después de Navidad o el día 2 de enero, nosotros llegábamos a Limache. Entonces era una casona grandota con distintas piezas y generalmente nos quedamos todos los primos con mi abuelo el fin de semana, los papás volvían a su trabajo en la semana y nosotros nos quedamos con mi abuelo el fin de semana, toda la semana. Entonces el fin de semana llegaban, nos iban a buscar para llevarnos y mi abuelo les decía que no, quería que nos quedáramos ahí, nos podíamos quedar de semana. Bueno, y así era semana tras semana hasta que llegaba el 2, 3, 5 de marzo y nos teníamos que volver al colegio, así que nos volvíamos de Limache. Y en eso yo me daba cuenta que al frente de la casa de Avenida República, de la parcela de mi abuelo, al frente hay una verdulería. Entonces, yo veía que de repente en las mañanas llegaba un gallo en un carretón con un caballo y la señora salía y le compraba las verduras al carretón y después ella las limpiaba, las ordenaba y las vendía. Y ahí yo me daba cuenta que el carretón le vendían 10 y ella vendían 20. Y yo dije, acá hay una diferencia de 10 pesos que no puedo quedan, y entendía que era él. Entonces yo voy, le hablo con mi abuelo y digo, oye, tata, ¿me podí prestar un pedazo de tierra para yo poder sembrar? ¿Para qué? ¿Para venderle a la verdulería? Me miro con cara, bueno, pero tenés que hablar con tu abuela porque la dueña del terreno es tu abuela, no soy yo. Bueno, le pregunté a mi abuela y me dijo, sí, me pasó un pedazo que ha sido, 30 metros por 6. Evidentemente
era el lado que no se cultivaba, entonces obviamente estaba súper apretado, entonces me pasaron un asadón y yo el asadón clavaba el asadón y me rebotaba en el suelo, así que avancé todo un día, no sé, hice 3 metros cuadrados hasta que llegó uno de los viejos que estaba ahí y me dijo, no, oiga, no sabe qué, que en el riego se lo voy a mojar para que le quede más suelto. Bueno, entre las cosas que hacíamos con mi abuelo, él nos pasaba de repente, estoy hablando de esa época, 5 pesos, estoy hablando del año 81, 80, quizás 82. Yo nací el 73, así que del siglo año 80 más o menos. O sea, mi abuelo, nosotros lo ayudábamos, nos pasaba una propina que nos juntábamos, y con eso yo compré semillas. Y ¿Ya? con las semillas las sembré, después ya a marzo, casi fines del verano, pudo cosechar y le vendí a ella las lechugas y las espinacas que había puesto. Entonces, cuando se las vendí, ya de tanto, no me acuerdo los montos, ya me pagaba, por ejemplo, 10 pesos por lechuga, yo había sacado 100, era mucha plata para mí, más las acelgas, y yo me volví, no sé, estoy hablando con 6, 7, 8 lucas del verano, que era un dineral. Y Mm. ahí fue como el después. Y después, bueno, en el colegio también, bueno, me daba cuenta que jugábamos a las bolitas y cachaba que si ponía ahí una ratonera, que tenía ahí la caja de zapatos daba vuelta y le hacía unos hoyitos. Entonces le da una distancia de que 6 metros, el gallo tiraba la bolita y si entraba, tú le pagabas ahí lo que la bolita te daba. Pero si no entraba, la bolita quedaba para ti, po. Era como un casino al final, de bolita. Y claro, yo jugaba las bolitas y caché esto, llegué obviamente, corté la caja, armé la caja, llegaba con mi caja, me ponía en el recreo y hacía bolitas, después vendía las bolitas. Entonces, Mm. fue todo el tiempo así. Después tuve, no sé, hice mi primer negocio, eran informales porque era menor de edad, pero tenía una polola que vivía en La Serena y los papás tenían un camping, el camping de Playa Blanca en La Serena, Tongüey. Entonces, Mira. a polear y había una bodega donde guardaban las útiles para la jardinería y que habían hecho una nueva y había quedado desocupada. Entonces le pregunto a la maca, ¿y por qué no hace una discoteca ahí? Porque Playa Blanca, el universo, como quedaba lejos del camino, eh, todos los campistas se quedaban ahí y era súper pequeño. Entonces, hacemos una discoteca y hacemos 2 días. Entonces ya, dale, se la vio al papá, el tío Nano nos pasó el lugar, nosotros lo pintamos en diciembre para las vacaciones, le pusimos chispitas, luces de colores, en esa época la ampolleta la metía de la pintura para poner, era bien artesanal y esos años más aún, en los años 90. Parlante y yo grababa música en Santiago del cassette, pues, en Santiago me metía el cassette y grabar de la radio, entonces iba haciendo obviamente la mezcla no era muy buena, pero funcionaba y al final nos dimos cuenta que no podía ir todos los días, porque los cabros no iban todos los días, eran niños de 13, 12, 13, 14 años y la discoteca funcionaba un par de horas. Entonces nos dábamos cuenta que el flujo era menor, entonces ya teníamos un televisor grande, nos llevábamos el televisor, más el VHS, poníamos películas, y en las tardes, después de las 8 más o menos, nosotros pasábamos y recolectábamos a todos los niños que están en sus sitios en el camping y los llevábamos a ver películas, y les cobramos 100 pesos por la película, pero nos llevábamos 40 cabros. Entonces las tardes de cine funcionaban mejor que la discoteca. Entonces ahí decimos, al año siguiente nos hicimos la discoteca y nos conseguimos un kiosco con Saori y pusimos un kiosco en la playa. Y ese verano, yo tenía más o menos 17 años, sí, 17 años. Me comí todo el verano dentro del tarro metálico vendiendo helados, bebidas y galletas y palmeras. Pero hacíamos algo. De ahí, bueno, después terminamos, obviamente somos amigos hasta el día de hoy, grandes amigos, con el hermano del Tato, es uno de mis mejores amigos de la vida también, lo conozco de los 12 años, así que hemos tenido una amistad tremenda. Y así partió esta faceta de como te decía, que inquieto, pero para la época escolar no era muy prudente, estuve en varios colegios por lo mismo. Y después, claro, se empieza a dar, yo me caso muy joven, cuando salgo de la escuela militar, me pongo a pololear y mi polola quedó embarazada, yo tenía 18 años y yo me casé a los 18 años. Un 1 de agosto del año 92. Mm. Mi hijo nació el 10 de noviembre del mismo año. Por ende, el minuto que yo me voy a casar, porque me caso, habían varios factores que evidente por mi edad no era algo que uno estuviera esperando, pero en esa época, en ese año, los hijos que nacían fuera del matrimonio eran hijos, no eran reconocidos, eran hijos ilegítimos, porque estaban fuera del matrimonio. Y eso hacía, me generaba un tremendo conflicto, porque mi hijo no tenía culpa de
la irresponsabilidad de sus papás o de la juventud que teníamos y el error que se haya cometido, no de tenerlo, sino que el error de la edad. Eh, y bueno, yo he dedicado mi vida a hacer cosas para mí, que en el fondo tenía que día, en el fondo, cumplir con la obligación que tenía, y mi hijo no tenía la responsabilidad, así que al final hablo con mi papá me dice, ok, yo autorizo que te cases, pero tú tenés que estudiar en la universidad. Digo, no, es un compromiso, sí o sí, yo me comprometo a estudiar. Pero le digo yo, pero yo me hago cargo de mis cosas, solo. Así que nada, me casé, nació Andrés, y yo ahí ese año, como había estado en la escuela militar y con todo esto, mi prueba de aptitud académica, que fue la que yo di en esa época, no saqué un muy buen resultado y mis opciones de estudiar eran fuera de Santiago y no tenía ni una posibilidad de hacerlo con casado con una guagua recién nacida. Claro. Así que hice el preuniversitario ese año y busqué trabajo y me puse a trabajar en una constructora. Entonces, como tenía clases en la mañana, tenía una moto, me había comprado una Honda Lead 50 con estas platas que yo había ahorrando en el tiempo, que al final no me la gastaba porque las ahorraba. De hecho, en esos años, un gran amigo mío con Mauricio, si no íbamos a algún lado, me pasaba una mesada y el ítem movilización, que era una parte como ineludible de la mesada. Yo me iba colgado en la micro, y si la micro venía llena, yo venía más contento porque no pagaba, entonces me ahorraba la plata. Y en esos ahorros me compré una moto, que me costó como 300 lucas, 260 lucas. Entonces yo en esta motito, motor 50, me iba al preuniversitario en la mañana a las 8, salía a las 12 y de las 12 tenía que entrar a las 2 y media a la constructora y trabajaba en Construtel, que quedaba en Renca, cerca del 14 de la Fama. Entonces yo rajaba de Pedro Valdivia con Bilbao en la motito para allá. En la época de verano y todo, no había problema. En invierno con lluvia era, volvía mojado, pero hasta los calzoncillos empapados entero. Y como poder contratarme la flexibilidad, y ahí hay un tema que yo quiero después el día de mañana en el Congreso sí cambiarlo, y hay varios argumentos por lo que lo planteo, era que yo poder trabajar, tenía que trabajar por el sueldo mínimo, pero tenía que cumplir las horas de trabajo, ¿cachai? Entonces yo entraba a las 12, salía a las 8 y media de la noche, en Renca. Y ahí a mí me tocaba hacer, yo trabajaba con un departamento que era el de canalización, y el gerente era Nelson Sacton. Entonces, don Nelson me dejó a mí a cargo de la rendición de gastos de todos los gallos que trabajaban en terreno. Entonces, a mí me llegaba una bolsa con boleta a rendir de Juanito, de Pedrito, y yo tenía que pescar las boletas, mirarlas, validarlas, pegarlas en una hoja y colocar en un cuadrado abajo la cantidad de boletas que venían, cuál era el ítem de cada cosa, separado si era combustible, alimentación, alojamiento, lo que sea, y poner el valor. Y ahí yo me daba cuenta que me pasaban cuchufletas. Entonces, de repente yo veía 6 boletas de viaje. Y yo lo llamaba después, imagínate, 18 años, 19 años, llamaba a este gallo que era el jefe de obra. Explícame cómo pasaste 6 veces por el peaje. ¿Cómo? Explícame cómo pasaste 6 veces por el peaje. De ida nomás, no de vuelta. Entonces decía, no, pues, Tomás, hay que te voy a aceptar 2 y las otras 4 no. Los viejos Exacto. me querían matar. O sea, fíjate cómo me trataban este mocoso porquería que se cree. Bueno, era lo que yo tenía que hacer mi pega de la forma correcta. Y, Exactamente. Sí. Por eso uno está en ese trabajo y además quiere una rendición de boleta. Uno tiene era que mi ser pega. transparente con el trabajo. Ellos rendían los gastos que le entregaban. Entonces, claro, si lo manoteaba, no lo manoteaba, bien, pues si yo lo pillaba, no se lo aceptaba. De ahí me acusaban al jefe y todo. Mi jefe se llama Marisol, creo. Y Nelson Sacton era el gerente. Entonces, después don Nelson me hizo un día, Andrés, ¿sabes qué? Está súper bien, man. Tú tenés que preocuparte que todo esté bien. No aguantéis que pasen cuchufleta. Yo, a su orden, mi gente, yo hacía mi pega, ¿no? En general. Después de eso, al año siguiente, este año, vuelvo a dar la prueba, me va mejor, pero había quedado como buena universidad, no me dio para la Católica o la Chile, entonces quedaba en la Austral de Valdivia. Y de tampoco fue que lista espera en la Católica, y entre estar en la lista espera y todo, para mí el reloj corría en mi contra, porque en el fondo yo me daba cuenta que mi hijo ya tenía, no sé, 8 meses o ya por el año. Yo tenía que egresar de la universidad para tener una renta mejor, para pagarle el jardín infantil o el colegio. Entonces, mi prioridad era su educación, y si me echaba ramo o fracasaba en el proceso, se me hacía más difícil. Así que al final opté por la Universidad Mayor, estudié agronomía en la Universidad Mayor, y estando en la universidad,
bueno, ahí me tocó pagármela. Entonces yo para poder costear el tema universitario y los gastos de mi hijo, me puse a trabajar. Entonces yo los días repartía pizza en el Pizza Hut de la Reina y después tuve la oportunidad de cambiarme al Pizza Hut de la Dehesa por reparto y por propina. Entonces el sueldo que yo ganaba en Pizza Hut era bajo porque te pagaban por entrega. Entonces mientras más pizza entregaba, hay más lucas hacía. Y yo sobrevivía al final, porque no que vivía, sobrevivía con la propina. Y con la propina le echaba la benzina a la moto para ponerme las clases. Entonces, ok, hacía la pega del reparto y repartía los miércoles en la noche, que era como de 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Repartía los días viernes en la noche, de 8 a 1 de la mañana. Los días sábados eran de 12 del día a 4 de la tarde, en la hora de almuerzo. Y después hacía también de 8 de la noche a 1 de la mañana. El domingo el almuerzo era igual, de 12 a 4, y en la noche era de 8 a 12 de la noche. Y entre medio me puse, porque no me alcanzaba la plata, entonces tenía que buscar otra alternativa, y una buena alternativa era vender AFP. Entonces me postulo y me aceptan como vendedor en AFP Suma. AFP Suma tenía un arbolito, bueno. Y llego, me presento, y Leonardo Concha, mi supervisor de venta, me dice, ok, ya André. Entonces yo le explico, Leo, yo no puedo venir todos los días a las reuniones, pero sí el lunes y el viernes para entregar la producción, que al final eran las OT, que a la hora de traspaso que tú hacías de una FP a otra, a la nuestra en el fondo. Obviamente ahí me tuve que capacitar, entre medio entre las clases, la capacitación, que no existía este sistema online, así que tenía que estar ahí. La oficina está en Bandera, con Bandera, pero más a la altura de Estación Mapocho, un par de cuadras antes de Estación Mapocho. Así que ya, pues partía para allá, empecé a capacitar de todo lo que era el sistema FP, y cómo nació, y de verdad yo creo que era muy bueno. Lo que pasa es que se fue manoteando y se fue cambiando, y hoy día se le critica porque el fondo de pensión es un botín gigantesco, pero si el presidente de la República hoy día derrocara el decreto que se fue cambiando y volvía al inicio, era: los fondos de pensiones no se tocaban, no se tocan. La administradora, si tenía pérdida, la asumían ellos, no la asumía el fondo. Tenía una rentabilidad garantizada del 4%. Entonces, tenía un montón de condiciones que si tú lo llevabas a esa situación y la ponías hoy día, el modelo era muy bueno. Se fue cambiando, se fue modificando y obviamente fue cambiando un poco. De hecho, inclusive que si tú hoy día cambias la expectativa de vida, en vez de, si fuera 85 años, en vez de llevarla a los 105, cualquier pensionado hoy día, mañana recibe el doble de la pensión que recibe. Porque no tenéis que dividir el saco de plata. Si yo lo divido no sé, en pago de 100 cuotas, ¿cierto? Sí, porque tengo una expectativa de vida de 105, pero si la llevo a los 85, que es más real, en vez de dividirlo en 100, en 50. Entonces, al hacerlo en 50, si yo recibo hoy día, no sé, 400 lucas de pensión, me tocan 800 mañana. Bueno, entonces los lunes yo partía después de capacitarme, yo partía a la reunión, me pasaban la OT, yo andaba con la cuestión debajo del brazo y volvía los días viernes solamente a entregarla. Entonces eso me significaba a mí tener tiempo, no tenía que estar ahí, pero yo pasaba a echar benzina, iba para allá y pasaba a echar benzina ahí, una Copec, y el bombero lo cambiaba de FP. A mis profesores, a mis amigos, el gallo que respiraba y trabajaba, yo lo cambiaba. O lo cambiaba por el argumento profesional, que es lo que significa la rentabilidad, lo que era suma, o ya por todo por pena, porque el pobre cabro está estudiando y tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, y el gallo se cambia. Y después de eso, con un amigo mío que es Gonzalo Argenio, que también un gran amigo, su padre tenía un negocio en La Vega, que hacía entregas grandes. Entonces empezamos a comprar verduras en las mañanas y a repartirlas. Entonces yo había de esos otros días, los martes, los jueves y viernes, estaba a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, comprábamos la fruta y verduras de los pedidos que nos daban, yo los echaba al auto, alcanzaba a repartir algunos que eran de casas de amigos míos que tenían familias muy, muy grandes, o los otros tenían que dejar para la tarde, entonces salía de clase y repartía las verduras. Y me tocaba de repente cuando ya hacía un poco más de calor, ya ahí te había comprado un auto pequeño, entonces echaba todas las cosas arriba, y los días de calor salía de clase a las 11, 12 del día. Imagínate el auto, lo que era con la acelga, lo que era con la cebolla, las papas, y todo. Yo haría el auto y era atroz. Por suerte estaba casado, si no, no habría podido hacer nunca nada, porque el auto olía tanto.
Y fueron Oye, como pero qué 4 años entrete. o 5 años fueron como 4 años así, donde en algún minuto me pasó que ya estudiaba y no sé, llevaba, no sé, 30 páginas de lo que estaba leyendo, un libro de geografía agrícola o macroeconomía, microeconomía, ramos que eran parte de la malla de mi universidad, y no recordaba absolutamente nada de lo que había leído. Era como estar en cero. Entonces fue como preocupante, se lo comenté a mi mamá y mi mamá me pidió una hora a un neurólogo y el neurólogo me dijo, flaco, o sea, ya obviamente ya he tenido gastritis, todo lo que el cuerpo te va avisando que está ahí con una situación un poco más de estrés Sí. y que en el fondo tenía que tener la alerta, que yo obviamente nunca era un mocoso, tenía 23, 24 años. Entonces, bueno, antes de llegar a este proceso, de que en el fondo me diagnostican con Sulmenach, Ujú. la mamá de mi hijo, Carola, quedó embarazada, ¿no? Y nació Sebastián. Y Sebastián nació prematuro, se estabilizó, creció, estaba normal, y él falleció de muerte súbita a los 5 meses, un 11 de agosto del año 95. Y eso obviamente desarmó muchas cosas, nos pegó muy fuerte y fue un Mm. proceso bien doloroso en su inicio, y después de un par de semanas, me acuerdo que había dejado de ir a repartir las pizzas, esas cosas, estaba así en el suelo. Y me llama el gerente y me dice, escucha Andrés, yo sé lo que estáis pasando y todo, pero acá te necesitamos, bueno, contamos contigo, te necesitamos en la voz de vuelta. Y ahí fue como, ya, pues, Mm. si partimos en esto y estuvimos en esto, fue por sacar adelante a esta familia, a este nano chico, así que ya, vámonos. Y ahí fue mentalizado, muchas veces con la garganta petada en muchas situaciones, pero seguir para adelante. Entonces, bueno, pasó todo este proceso, ya está este Sulmenach, obviamente después de todo esto, con la Carola terminamos ya un distanciamiento, empezamos a distanciar, la relación se fue deteriorando cada día más hasta que nos separamos después de casi 5 años de casados. Y en ese Mm. proceso yo vuelvo a vivir con mi papá y como congelo la universidad por este Sulmenach, eh, el supervisor que yo tenía, que era el Leonardo Canchos, le ofrecen trabajo en Unión AFP. Y cuando él se va a un NFP, me dice, Andrés, ¿hay qué? Hay una oportunidad de que te puedas venir como supervisor de ventas de Unión. Y dije, les juego, porque en vez de estar vendiendo, puedo vender igual y gano más plata. Entonces, parto para allá, me hago una entrevista, no me acuerdo la señora que me entrevistó, después con el gerente comercial, y me dan la pega. Entonces quedo y armo un equipo de venta, yo como supervisor. La pasada a ser jefe, era tremendo. Entonces, empiezo a juntar puros amigos míos de la universidad o conocidos de la vida, entonces claro, ellos trabajaban re poco, pero como tenían buenos contactos, traspasaban solamente topes imponibles, entonces cada Claro. uno de ellos hacía, no sé, cierta cantidad de traspaso y se llevaban un palo para la casa, entonces a mí me amaban porque tenía una pega que era paradisíaca, porque al final llegabas a tu casa o el día domingo en el almuerzo familiar, no sé, cambiabas a unos que otros, entregabas la cuestión y a fin de mes te pagaban un palo. Entonces me amaban. Y yo en ese Claro. proceso también hacía mi traspaso y ganaba plata. Y eso me sirvió a ahorrar plata. Y en algún minuto con un amigo me dice, oye, pelado, ¿por qué no? Bueno, obviamente con mis amigos de más infancia soy Andrés y con algunos de la universidad soy el pelado Barça. En los de la escuela tengo otro sobrenombre que no lo puedo decir acá. Entonces ocurrió que en el tiempo me dice, voy a un bar y digo, o sea, bueno, la idea de poner un bar la encuentro extraordinaria. ¿Quién a los 20 y algo no quiso tener un bar? Entonces Claro. empezamos a hacer la evaluación comercial, empezamos a hacer números, nos juntamos después la pega, a mirar cómo lo podíamos llegar a hacer. Y él tenía una polola que era la Fernanda que trabajaba en el Barba Azul. Entonces, ok, Barba Azul, empezamos a sacar la información y evidentemente la venta era buena y el negocio podía ser un muy buen negocio. Bueno, con este amigo fue que empezamos a armar el negocio del Mira. Oh, era chiquitito. Mauricio Canecheñique. Mira. Y al negocio, y él me dice, oye, ya, pero oye, le digo, Juan, encontré una casa que está frente a la Urraca en Vitacura. Y me dice, no, la Urraca, pero en Vitacura no, ¿por qué no lo hacemos como en el barrio universitario, República? Y le digo, pero no soy ganso, si al final la piscola la podemos vender, no sé, pues en Vitacura la vendemos en 2 lucas y allá vamos a tener que vender a lucas.
y la cantidad de gente que conocemos, o lo que vamos a llevar, va a ser más rentable en este lado, pero no, puta, no quiero, ya al final me dice, ¿cómo sabéis que Andrés, si quería hacerlo tú en Vitacura, lo tuyo no lo voy a hacer? Ya, pues dije yo, voy a hablar con Finavit, que era la empresa de corretaje de propiedades, y en Finavit me dicen, ya, ok, voy a ver la propiedad, ahí hay, quien había dejado esa propiedad era Piaggio Center, los que vendían motos. Entonces, obviamente, la cultura era completamente distinta y había que remodelar. Entonces, ya, le digo, ya, yo la quiero arrendar. Yo había juntado algo de plata y había preguntado si el banco me prestaba plata y el banco me prestaba algo de plata. Ya, entonces voy a firmar el contrato y me piden un aval. Y digo, mi papá, ¿quién más me puede avalar? Porque mi mamá, en esos años, mi madre se fue a vivir se separa con mi papá y mi mamá se va a vivir a Estados Unidos. Siempre trabajaba, creo que en la embajada de Chile ante la OEA. Mi mamá después, bueno, y mi hermano se van con ella porque eran más chicos. Yo nunca me fui porque ya estaba casado en ese minuto y en el fondo mis hermanos que eran menores de edad se fueron a vivir con mi mamá. Y bueno, mis hermanos vienen hasta el día de hoy en Estados Unidos. Y ahí está el motivo por qué yo me voy en algún minuto a vivir a Estados Unidos hace un año ahora. Entonces, bueno, le pido a mi papá me apoya con este tema, ¡pum! Y me pongo, obviamente firmo, y yo de cabeza ya había tenido la información, si el plan, ahí empecé a entender las cosas, si el plan regulador me permitía en esa propiedad colocar un negocio de ese giro, si el uso de suelo lo permitía, un montón de cosas. Y empecé a pegarte cabezazos con la permisología, yo me morí entre pito y flauta en armar como el negocio, en la parte sanitaria, en tenerlo hasta los muebles adentro, me demoré, bueno, no sé, 3 meses. Pero el poder abrir me demoré 7. Entonces eran 7 meses pagando el arriendo, eran 7 meses estando ahí, yendo todos los días a la municipalidad, con el arquitecto, después me pidieron un revisor independiente, después el revisor independiente me da el ok, lo entrego al municipio, el municipio me lo cuestiona, y te trancan la pelota, y al final me trancan la pelota porque en el sector ya existía el Dublín más abajo, después venía el Barba Azul, después venía esa época el Down Under, después venía el Tex-Mex, y estaba pues yo. Y frente a todos estos locales estaba la burraca. ¿Ya? Entonces, el municipio, evidentemente, no quería que este sector siguiera poblándose de negocios, de bares de este tipo. Entonces, como no había una parte legal para poder cambiarlo, te empezaron a hostigar en la forma para que se te hiciera cada día más tedioso, más difícil poder lograr. Bueno, al final lo logré. Ahora un día 26 de febrero del año 99, 99, 98. 99, inicio el 98 y abro el febrero del 99. Y que ya estaba hasta las pelotas. O sea, dijo, si yo no vendo y no logro hacer las lucas para poder pagar el arriendo, estoy frito. Y Juan Pablo Ugarte, que era la persona, la dueña de la propiedad, un caballero no tengo nada que decir de él, siempre fue un caballero, siempre fue una persona extraordinaria. Abro ese día, que fue un día viernes, 26, si no me equivoco, y se llenó. Y al otro día se llenó de nuevo. O sea, viernes y sábado lleno, pero lleno, las 26 mesas. Obviamente, el término cuando te volvís loco en la gastronomía se llama estar apanado. ¿Cachai? Cuando apana hay algo que se apana que no pierde su capacidad. Bueno, apanado todo, vuelto loco, van corriendo para allá, para acá, sacando los tragos, el barman vuelto loco, la gente en la cocina, tenía un chef peruano. Una locura. Y había que hacer las lucas pues para pagarle el sueldo a la gente y todo. Entonces veníamos, pero como si no, fue como, tampoco eran unas ventas gigantes, los valores eran bajos. Pero logramos parar la olla, es lo que teníamos que hacer en ese momento. Obviamente el crédito del banco después por el tiempo tuve que pedir otro, y mi papá también me ayudó con algunas cosas, él, y que pues yo se las fui devolviendo a poco. Tuve el apoyo de él, ¿cachai? Entonces, bueno, el negocio partió, inició, ya empezamos, y yo, después que empieza a estabilizar, además que se llamaba Forest Pub, y el Forest Pub era un bar que, cuando su decoración era como un bosque, Forest significa, en inglés significa bosque, entonces yo había puesto unos troncos de árboles que se habían cortado en la calle, yo venía en la camioneta, y no sé, pues, la gente de CGE o Chilectra en ese tiempo había cortado unos árboles, y con todo el yo bajaba,
ponía uno, echaba al otro, ¡boom!, lo echaba arriba de la camioneta, entonces este me sirve, bueno, y entonces pues, hacíamos un hoyo, poníamos el cemento y lo encajábamos, lo apuntalábamos al techo, entonces el tronco quedaba casi pegado al techo, y después yo hacía un hoyo con tarugo, poníamos las ramas y después compraba en Made las ramas con ficus o de arbolitos que fueran menos lo más real posible, y se armaban estos como 2 árboles o 3 árboles que habían dentro. Y todas las mesas, se las compré un caballero, un Puchuncaví, año 98, 99, 98 fue, que eran de unas rodelas grandes de ciprés. Entonces tú traes este local y además el olor a madera, al ciprés, que es bien especial, era extraordinario. Después Sí. había olor a pucho, entonces teníamos que lavar todas las paredes porque se fumaba adentro. Ujú. Y las sillas también las manda a hacer, que eran de madera de un sauce canadiense que tiene una corteza bien rústica. Entonces era un lugar bien especial, bien choro. La mesa, la barra hicimos con alerce. Bueno, empieza a funcionar, empieza a trabajar y bien. Y me doy cuenta que después del verano del año 2000, en febrero no vendíamos nada. Porque la gente se iba a vacaciones y te quedabas ahí, y realmente había que disminuir costos y todo. Y ahí, ese año 2000, me propongo al final buscar y hacer algo en regiones o estival de una zona de verano que tuviera afluencia público para poder armar algo allá. Y en ese se da la oportunidad de arrendar una discoteca que estaba en La Serena, que era el Bicul de La Serena. Entonces, después yo, bueno, el negocio ya andando mejor, entonces yo pues volví a la universidad, porque al principio yo vuelvo a la universidad y tenía que abrir el negocio, cerrarlo, irme a clase, después de clase y pasar al banco a depositar la plata, porque ahí tenía que depositar plata, porque había plata de verdad, no era de pura tarjeta, y después ir a la beca a buscar el pedido también para la semana, o 2 veces a la semana, recibir los pedidos de licores, de cerveza, hielo, hacer el aseo, o sea, al principio, circo pobre, tenía que hacerlas todas. Y la medida que fue mejorando, ya contraté un administrador y empezamos a hacer otras cosas. Y este administrador es un argentino, Martín. Martín me dice, che, si querés hacer un boliche, tenés que llevarte un DJ argentino, porque y evidentemente la música que de moda de los argentinos es distinta a la nuestra, entonces ya me contacta con uno, con Alejandro Celada. Y el Ale Celada conversó con él y me dijo, Andrés, ¿sabes qué? Tengo una propuesta bien buena, yo trabajo en un boliche que se llama La Chimer, acá en Mendoza, y podríamos ir para allá porque a Jesús le gustaría hablar contigo. Ok. Llega en un día determinado Jesús Bacarelli, amigo hasta el día de hoy, coterráneos de Melena los dos, pelados, y bueno, conversamos el tema y él se hace cargo de las relaciones públicas en el mes de enero, y que para mí era Ujú. fantástico, que en el fondo no tenía contacto con los argentinos, y la competencia en La Serena ese año era brutal, porque tenía ya Kamikaze por un lado, en 4 esquinas, estaba Kamikaze aquí, nosotros estamos acá, y en la esquina casi de llegar a la carretera estaba Sandas, que también era un local ¿Ya? gigante. Ok, pues empezamos a hacer la pega, partimos para allá, nos fue bastante bien, aprendí mucho del negocio y yo decía, wow, porque yo tenía el papel en Vitacura, el Forest, yo empezaba a vender a las 6, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche mucha gente que ya estaba ahí pagaba su cuenta, cruzaba la calle y entraba a la borraca y la borraca se quedaba más tarde. Por ende yo decía, este gallo gana más plata que yo, porque se quedan hasta las 2 de la mañana, la tasa de consumo era mayor, ya empecé a entender el negocio, evaluáis los números, la gente, Mm. sacáis una estadística. Entonces, bueno, cuando hicimos el negocio de la discoteca aprendí muchísimo de Jesús, mucho. El gallo tenía una experiencia tremenda, un gallo súper serio para trabajar, súper ordenado. Así que aprendí mucho. Y en ese tiempo, pues, la hicimos, se llama La Chimer, la Chimer, La Serena Verano 1, que era el 2001. El año siguiente fue La Chimer, La Serena Verano 2. Y en ese proyecto, después para el verano 3, no lo hicimos porque partió el Corralito, partió el Escoan en Argentina, y ya no venían para acá porque era imposible en términos de presupuesto. Y después tenía un amigo mío abogado que me dice, pelado, tú que estás en esta cuestión, ¿por qué no hay una propiedad que tiene mi familia ahí en el 14 de Vicuña Maquena? Ok, ¿y qué es lo que es? Ahí estuvo la Stone, una discoteca que se publicitó en los años 90 como la más grande de Sudamérica, porque tenía la Mm. barra más grande de Sudamérica. Ya, pues yo la voy a ver y evidentemente era una cuestión gigantesca. O sea, tú entrabas ahí y los guarenes te paseaban en brazos porque estaba cerrada hace 12 años, 10 años. ¿No? Entonces le digo, mira, habría que verlo, déjame ir a la municipalidad, ver. Y ya entendía cómo hacer el negocio, ya había sacado las patentes en el Forest, ya las había tenido. De diversas discotecas.
La Serena, ya había estudiado lo que era la ley de alcoholes, también, ya entendía, no era un experto, pero ya tenía una expertise por lo menos y manejaba el tema. Ya, se quemó de la municipalidad y me doy cuenta que la municipalidad odiaba la esquina, porque en el fondo esa discoteca había tenido patente y se la habían quitado por ruido molesto, por todo lo que se había producido en su minuto. Entonces yo cuando lo entiendo, y entiendo mi negocio, entiendo que mi negocio en la parte legal, yo tengo obligaciones que no puedo dejar de cumplir, ¿ok? A esas obligaciones yo agrego, como ciudadano o un gallo responsable de un lugar que alberga una cantidad de personas, agrego algunas cosas que mejoran la gestión básica de la ley. Pero además me doy cuenta que cuando el negocio anda más o menos, estáis salvando o estáis a duras penas, no genera conflicto. El negocio genera conflicto cuando te va bien. Y como cuando uno inicia algo, bajo mi criterio, es para lograr el éxito en lo que así o triunfar en lo que así, obviamente va a generar externalidades negativas. Porque si distinto, si la discoteca funcionaba con 200 personas, ya la pasaban bien, pero bueno, yo no lo pasaba bien, porque en el fondo no había tanta plata para poder pagar a la gente, los empleados, leyes sociales, para hacer las mejoras, la mantención, o para evolucionar, mejorar el negocio como tal, para fortalecerlo a través del tiempo. Pero cuando te llegan 1000, a lo menos tenéis 300 autos estacionados afuera. Y como nosotros la ley nos exigía 50 estacionamientos, tenía una cantidad de autos que estaban afuera. Entonces ahí empezamos a hacernos cargo de esto. Y de fondo, en vez de que la gente dijera, oh, me van a poner una discoteca en la esquina y tener a todos los vecinos en contra y que te odien, del municipio también, te arrancar la pelota porque no te quiere ahí, es como ser un buen vecino. Bueno, desarrollamos esto, yo lo empecé a armar, le puse Bar 89. Y Bar 89 tenía toda una estructura hacia abajo de lo que lo significaba en términos de estructura, de decoración, en un local minimalista, estoy hablando del año 2005, en donde tenía un espejo de agua al entrar gigantesco con unos bolones debajo del agua, donde el agua corría, tú entras y unas puertas inmensas de grandes, estaba la taquilla, las cajas, ahí hay un espejo de agua chiquitito que corría el agua con unas piedras, entras en la otra puerta y tenía ahí una barra que tenía unos 60 metros. ¿Era una experiencia entonces para Una experiencia que la industria no manejaba, la industria del alcohol no comprendía todavía que el éxito de un negocio así o de que la venta de alcohol pasaba más que por tomárselo, me lo puedo tomar en la piscola o el whisky o el ron, en ese momento tomaba mucho ron. Me lo puedo tomar en mi casa, me lo puedo tomar en la tuya, podemos tomar en un bar, en un hotel, en la playa, donde quiera ir, pero lo que se valoraba para que la gente volviera y generar valor de marca era la experiencia que tú vivías ahí. Entonces yo desarrollé una decoración especial, con un sistema, bueno, ahí podríamos hablar una tarde entera de todo, de las lámparas que hice, que buscamos unos conos, enrollamos unos tubos, en un tubo pequeño de aluminio, lo enrollamos y después sacáis el tubo y lo desarmáis, y cuando empezáis a desarmar esto te queda obviamente una estructura rara y eran las lámparas que habíamos puesto en la parte del restaurante. Tú entrabas ahí, hay después un muro que hacía de cortarruido, ¿no es cierto?, con un vidrio grande, y después tenía un pequeño escenario donde tocaba un gallo que cantaban, hacíamos un karaoke, no karaoke, música en vivo, y toda esta parte de la barra era un bar. Y después de eso tenía una baja del lisiado, que era una diagonal, y ahí estaba la parte del restaurante. Y todo esto separado por como unos velones grandotes con unas cortinas largas que caían del techo hasta el piso, de unos 8 metros. Estaba después la pista de baile, pero nosotros la manteníamos. Entonces la gente miraba esta cuestión larga hacia el fondo y era como, wow. Entonces, ¿qué hacíamos? Abríamos a las 8 de la noche y no se cobraba hasta las 11 de la noche. Entonces tú podías llegar a tomarte un trago, a comer, a celebrar tu cumpleaños, y después de las 11 nosotros cobrábamos el acceso, pero a las 12 abrí las cortinas y empezaba la discoteca. Entonces, bueno, empezamos a andar al principio más débiles, después mejor, y después ya fue creciendo, después teníamos un público fiel, y el negocio fue creciendo harto. Y en ese proceso, cuando lo iniciamos, estaba el alcalde Pablo Salaquet, que también lo invitamos, y el gallo estaba súper contento porque la propuesta nuestra era hacer venir a la gente para acá, a la Florida. ¿Por qué? Porque yo consideraba, y que no es un problema que la comuna tiene hoy día, ¿por qué si yo vivo en la comuna tengo que irme a otro lado a carretear? ¿Por qué no puedo tener un espacio en el cual para mí me brinde seguridad, tenga calidad de servicio, un espacio bueno, confortable, de buena gente?
nosotros hicimos eso y después, claro, la gente de otros sectores o sector oriente iban a la Florida y llegaban a carretera a la Florida. Y en ese proceso, que fue lo que el trabajo hicimos con Pablo Salaquet, después con Rodolfo Carter cuando estaba como alcalde, yo desarrollé, él tenía dudas al respecto de que allá, entonces yo le digo, Rodolfo, pero la ley es clara, nosotros tenemos que tener los extintores, las vías de escape, la ley lo plantea, lo dice de esa forma. Es más, ustedes mandan la renovación de patente, un papel, yo voy, lo pago y chao. En la comuna de Vitacura o otras comunas que yo ya tenía algunos negocios, la municipalidad te avisa que si la renovación, el pago es el 31 de julio, en mayo te mandan que te van a ir a revisar el establecimiento. Y tenéis que tener los extintores, obviamente que si tu permiso de edificación o tu recepción final dice que tenías esta estructura, si tú la ampliaste, tu propiedad queda irregularizada y al estar irregular te caduca la patente. Entonces tenéis que... Bueno, y empezamos a implementar eso. Entonces decidimos hacer un tema que se llamaba carrete seguro. ¿Y qué es lo que era el carrete seguro? Era que los locales comerciales que trabajaban de noche, en vez de ser un antro nocturno, fueran un aporte para la comunidad como buen vecino. ¿Y qué significaba eso? Que al margen de cumplir todas las normas que la ley te exige y te obliga, era cómo subir la vara y mejorar el estándar. La capacitación con la gente, entonces yo hablaba con las marcas o la gente bombero, en caso de un incendio, en caso de un terremoto, tips que tenía ahí con las compañías de seguro, ahí Viajeo nos ayudó mucho, en el fondo, ya cómo el manejo de un gallo que está en estado de ebriedad o que se te curó. La ley no me permite que un gallo ebrio, que un manifiesto de estado de ebriedad, ingrese a mi establecimiento, como también me prohíbe mandar a la vía pública a un gallo que esté en manifiesto estado de ebriedad. Entonces, de repente, como no tenéis la capacidad de controlar, o sea, si el gallo va a comprar el trago y está curado, no se lo vendo. Pero si me manda a mí y yo no estoy curado, o manda al amigo o a la señora, o pide una botella en la mesa y el gallo se tomó el seco y se curó, ya, todos los tips, cómo manejarlo, cómo hacerlo. En términos de todo lo que era la externalidad de tener negocio afuera en la vía pública, que nosotros como local comercial la ley no nos contempla en el sentido de que nos hace responsable, pero moralmente entendemos de que sí puede ocurrir. Entonces, obviamente, el estacionamiento, luces un poco más inclinadas hacia la vía pública para ayudar a iluminar el espacio, guardias en el perímetro de temprano para que si la gente llegara, se estacionaba ahí, no metiera bulla, no gritaran, o la noche no salían pegando forros, si está tomando un trago en el auto, no dejar la botella botada, o los cigarros, el tipo otro de residuo entre medio. Y eso fue haciendo que los vecinos nos empezaran a querer, porque los cuidábamos, porque tenían guardias 3 o 4 veces a la semana parados fuera de su casa. Entonces al final pasamos de ser quizás un problema, pasamos a ser parte, no sé si la solución, pero por lo menos éramos vecinos bien habidos, ¿cachai? Claro. Y bueno, mejorar el bienestar. Lo iniciamos en 2009, iniciamos el proyecto, lo abrimos el 2005, fueron 2 años, 7 meses más o menos de estar ahí. Ahí también, 2 años, 7 meses, no, yo no sé cómo lo sobrevivimos porque la familia de este socio que yo tenía, al final no, como la propiedad estaba ahí, el proyecto era pues pagarle su renta, pero mientras desarrollamos todo esto no nos cobramos la renta, si no, no habríamos existido, no habría sido posible lo más probable. Claro. Y bueno, ahí fueron, no sé, 9 años en la Florida, todos los días, a cada rato, porque mi oficina estaba de la parte de atrás, así que ahí conocí mucho el segmento, mucho a la gente. Nada, yo creo que hicimos un muy buen trabajo. Después hice Club Chocolate entre medio, que está en Bellavista, que fue menos parecido, hacer un sistema como multiespacio. Después vendí mi participación de R89 porque tomamos Caleta Barca, y Caleta Barca también lo construimos, lo iniciamos, nos pescó el terremoto con el maremoto. El 2010 fue un año terrible, porque fue espantoso. Después hicimos Club Chocolate, hice la Brasserie Petanque, hice Parque Monseñor en Borde Río, Funda, traje para piano a Chile, me fui harto tiempo a Alemania a capacitarme de cómo hacer, voy a capacitarte como franquiciado, independientemente de quién seas, el título que tengas dentro de la franquicia, plata o no plata, a limpiar los baños, a sacarle la pasta, el concentrado pasta al tarro, a picar tomate, 2 semanas, a mí me encanta, así que ahí, pum, 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 al palo. Y después, cuando vendo Bar 89,
y teníamos la brasserie Petanque y chocolate, ahí se da la oportunidad y compro la cadena Kamikaze. Mira, Y ahí, obviamente, a mí no me alcanzaba la plata, así que tuve que poner en garantía mi casa, un montón de cosas. Fue un negocio más grande que escapaba a mi capacidad en su minuto. Y nada, partimos con Kamikaze y yo me acuerdo que el equipo que estaba ahí, me junto con ellos, que trabajaba Pancho Piper, el Coque Evia, que teníamos un equipo bien bueno. Y yo llevé a otros integrantes para mejorar el equipo. Entonces me dicen, Andrés, pero ya aquí en el segmento, en el sector oriente, Kamikaze, bueno, ya para cabros chicos. Entonces le digo, ya, pasa que ustedes van evolucionando en la edad, y hace 3 años atrás Kamikaze batía un imperio, y hoy día que tenéis 26, 27, estáis mirando otro lado, pero el que tiene los 20, 21, sigue mirando a Kamikaze como que cuando carreteaba a mi hermano grande, cuando carreteaba a mi primo, y el segmento igual. Así que ellos habían cambiado el nombre del establecimiento, se habían puesto Santa. Entonces digo, volvemos a Kamikaze. Entonces ahí la discusión le dije, cabros, acá nosotros nos vamos a dejar de trabajar hasta que hagamos Kamikaze Moscú. Y era franquiciarlo por todas partes. claro. Entonces, y ahí fue una pega, ardua y fuerte. Abrimos franquicias nuevas, prestamos Ujú. soporte a los franquiciados que habían. Sacamos algunos franquiciados también que no trabajaban de la forma correcta o que eran mañosos en el rubro, que se da mucho, y que yo no, la verdad no lo aceptaba como tal. Yo siempre he pensado que un rubro a veces de gente muy poco profesional, pero si tú lo haces bien, hoy día el derecho, yo creo que es un derecho a la entretención, es un derecho el poder distraerte de tu cotidianidad, de tu día a día, de tu trabajo, tu estudio, o los periodos de prueba. Yo termino los periodos de prueba, bueno, y por Claro, favor, una piscola y no me hablen de nada más, o poder estar en una instancia que tú puedas pasarlo bien. Y ahí, claro. claro, Celebrar hoy la haciendo familia, cumpleaños, etcétera. hoy día haciendo el catastro del distrito de Ujú. 22, de que existía en el distrito, hoy día quedan 2. Entiendo también el por qué el público ha cambiado, el narcotráfico se toma estos espacios que son también de la Bueno, como ciudadanía. beneficio. Probablemente también hayan algunos empresarios del rubro que no tienen la conciencia de mirar un poco más allá, de que solamente ser buen vecino. ¿Cachai? Entonces, creo que hay harto pega por hacer y entiendo la postura muchas veces del municipio que al final, bueno, no lo quiero acá, me trae un problema, yo Bueno, lo entendemos, pero también el resto de la ciudadanía tiene el derecho a no tener que salir de Puente Alto, de la Florida, de Pirque, a algún lado para poder cruzar Santiago entero e irse, por ejemplo, a Bellavista, que exposiciona que te roban el auto, exposiciona que si tomaste, obviamente no podéis manejar en estado, con trago. Pero si se tomó uno, lo más probable es que sí lo haga, y el riesgo entre el trayecto de, no sé, pues 20 kilómetros de un lado para otro, la probabilidad es mucho más alta. Entonces, exacto. porque obviamente el Uber ya no son las 5, 6, 7 lucas que te puedes gastar, probablemente si te queda más cerca del barrio, sino que van a ser 30 días, 30 vueltas, se hace inviable, el gallo dice, no, vámonos en mi auto. Exacto. Un tema ahí que hay que ponerle un poco más de cabeza, creo yo. Ujú. Oye, qué interesante, o sea, por lo que nosotras te habíamos psicopateado como en las redes y todo eso, no sabía nada de ello, o sea, yo quedé impactada y dije, ah, ya, si tenemos toda la vida de esta persona, y no, Bueno, pues, porque no bueno, solamente, y después, cuando me voy a Estados Unidos, yo me voy con mi hija a Estados Unidos el año 21 hasta el ¿ya? 23, y me Ujú. vengo enamorado de la mujer que está a mi lado hoy día, y me vengo a casar con ella y a formar una familia con ella. Mm. Ahí me voy con una idea de negocio, el cual después cambia un poco, porque debido a que mi hija y los hijos de mi ex socio, era como, papá, quiere una Red Bull, papá, quiere un Monster, papá, quiere una Rockstar, Ética, papá, y era como, mi amor, no puedes tomarte, tiene cafeína, tiene otras cosas que no te sirven a ti. Y en algún momento con mi socio conversando, me dijo, oye, ¿se hace una bebida para los niños? Como una energética, pero para niños. Y yo le dije, yo en Kamikaze hice K-Energy Drink, by Kamikaze. Entonces le dije, tengo todo para hacerlo. Pesco el teléfono, le escribo a la persona que me desarrolló la bebida, a Felipe, hablo con Felipe, le dije, Felipe, quiero hacer una bebida basada en el sabor de K-Energy Drink, que era un sabor muy similar al de Red Bull, y nos fuimos al ujú, sabor de Red Bull porque es como cuando yo te hablo de una bebida cola, tú pensás en Coca-Cola, no pensás en Pepsi o en Líder Cola o en Cola Super, es como el líder que genera la categoría, se queda con la mentalidad del sabor, independientemente que después vaya evolucionando el sabor y todo.
O sea, pero la necesito sin cafeína, sin taurina, sin azúcar. Pero quiero que hagamos algo bien hecho, porque quiero que se lo di a tus hijos y a tus hijos chicos. Entonces, no quiero preservantes artificiales, no quiero colorantes artificiales, y el color se lo podemos dar con la B6, con la B2. Tenéis razón. Ahora, para que la B2, ¿cachai? Cuando tomáis un suplemento alimenticio, el complejo B siempre es como si te repites como un forro de malo. Ok, para eso agreguemos mayor cantidad de vitamina C. Entonces empezamos a Ya. trabajar con la fórmula. Claro, la primera fórmula que en el texto era fantástico, era como un jarabe para la tos, pum, era pésimo, era horroroso. Así que trabajamos, y además nos contactamos con una empresa, que era una empresa japonesa, que es como la que desarrolla la materia prima para todos los endulzantes. Y ellas tenían, olvídate, porque cada cosa aquí es un mundo. Entonces nos metíamos de conference con ellos, bueno, nos explicaban desde que te colocas el endulzante aquí, hasta cómo pasa la lengua, cómo es la parte de acá, acá, después en el paladar, y la cantidad de segundos o milisegundos que las papilas gustativas reaccionan a... ¡Wow! O sea, dije, padre, aquí que nos recomiende este gallo, porque si nosotros vamos a tener esto, para estudiar esto, vamos a durar 4, 5, 6 meses, entonces, ok. Y ellos han inventado un endulzante que era 10.000 veces más dulce que el azúcar. Entonces dije, fantástico. Entonces, aquí con un saco de 20 kilos, es como que tengáis una hectárea de remolacha procesada en Claro, azúcar y lo tengo. El negocio lo tengo listo con eso. mándame la muestra. Ya, te mando un kilo. Obviamente, al mandar el kilo para ingresarlo a Chile, como no existía, partimos con la bromatología, Regularizarlo, claro. mandar los análisis que ellos tenían, mandarla a hacer en mi salud, bla, 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 bla. Ya, nos demoramos 2 meses. Llegó acá, y después me decía el gallo, bueno, impresionante como lo dulce que es aquí y allá, pero cuando la mezclábamos con todas estas vitaminas y minerales, se ponía salado. Químicamente cambiaba y era salado. Entonces ya, ¿qué hacemos? Oye, con fruto. Bueno, al final encontramos la fórmula, lo hicimos y que una bebida rica, saludable, una cantidad de vitamina extraordinaria, con cantidad de minerales, que además que colocamos minerales, nosotros nuestro organismo necesita minerales esenciales y no esenciales. Y los esenciales tienen una mayor cantidad y los no esenciales menores, pero son tan importantes como los otros, pero en menores cantidades. Bueno, hicimos la de ahí, hicimos la gráfica. Rodrigo Elizalde trabajó conmigo para desarrollar JIT, también un creativo extraordinario que trabajaba en Quiltro. Entonces empezamos a trabajar, bueno, ya, y armamos la de ahí, armamos la imagen, armamos todo. Y creo que tengo unas fotos por acá, o las debo tener en mi teléfono americano, pero bueno, desarrollamos la de ahí, la empezamos a vender, nos contactamos con un gallo que hacía la distribución. Bueno, la fabricamos en Chile y la llevamos a Estados Unidos. Y ¿Pero la por qué? desembarcamos. No acá en Chile. Pero ¿Por qué? era producida en Chile, obviamente. Claro, Y pero la exportabas, ¿por qué no? la exportábamos y la poníamos en Estados Unidos, y ahí Carlos Esperanza, alias Ya. Charlie Hope, él nos hacía el bodegaje en el Doral. Entonces recibíamos acá y me dijo, acá no se preocupen, déjenmela acá, vayan sacándolas de a poco, y ya empezamos a vender, y nos contactamos con un gallo que tenía como una distribuidora media boutique. Entonces él nos decía que él nos metía en los primeros 90 días en 100 locales de venta. Entonces iba, regalaba para que la probara, y empezamos, y se llama Andy Stallone. Entonces dije, capaz que este Juan sea familiar de Stallone. Bueno, nunca fue, pero y ahí obviamente empezamos a generar la distribución, la venta. Entonces con mi socio yo pescaba mi auto, arrendábamos un ¿Ya? guajo, que unos carros que tú podías arrendar, echábamos 2 palets adentro, la enganchábamos y teníamos que dejarle a las bodegas, la que estaba en Boca Ratón, feliz porque nos quedaban los dos cerca de la casa, pero la otra quedaba en, ay, no me acuerdo de la ciudad, pero eran 3 horas de viaje para allá. Pues llegábamos allá, bajábamos, y esto, él y yo sentados en el auto, la bodega era así como, coloca el código de la bodega, te abrían el portón, la bodega número 26, te dais toda la vuelta, llegás a la bodega 26 y tú pensáis, como acá en Chile, que era un gallo no había nadie. Tenías que poner la clave de la bodega, abríais la cuestión y tenéis que sacar pack por pack de los palets para guardarlo y armar el pallet adentro de la cuestión.
que salíamos transpirados como caballo bandido en Florida, hace calor todo el año. Si hoy día yo te muestro la temperatura que había en Boca Ratón ahora, Oh, no. Boca Ratón hoy día ¿Te la mínima, acostumbraste? ¿Te acostumbraste? mínima 26, máxima 31. No. Ya. Pucha, yo acá Entonces, en entonces, Santiago obviamente, ya estoy así como. te bajáis del auto, obviamente, digamos, bermuda, polera, Juan, de pioneta. Yo estoy hablando de Obvio. Sí, pues, hace obvio. 3 años atrás, emprendiendo de nuevo. Entonces, ya, compadre, bajar las cosas, sacar las cosas de adentro del carro, ponerlas en una cuestión, arrollarlas para un lado y de ahí armar el pallet adentro de la bodega. Ah, y veníamos de vuelta. Empezamos a andar, andar, andar. Después, en relación con Jimena se dieron distintas cosas y se generó la opción de yo vender mi participación, vendo mi participación y me vuelvo a Chile. Mira. Y acá estando en Chile, ese año fueron un montón de gente que me invitó a participar o a evaluar negocios distintos aquí y allá. Y en algún minuto se dio la oportunidad de meterme en un tema de carbonato de calcio y meterme en un tema de cuarzo. No entendía nunca de esto porque nunca fui minero. Y, y bueno, yo hago la evaluación comercial, los contactos y el potencial que voy a tener en esas áreas. Lo tenía como 20 años, mi trabajo fue conocer personas, al final entre las discotecas, los bares y todas estas cosas. Y ya pues, me metí y hoy día estoy metido en esto, que es cuarzo. Mira. Entre medio del cuarzo te das cuenta que también el cuarzo tiene pegado cobre o, Tóxica. Pobre. y también tiene oro. Esto no es oro, pero también tiene oro. Entonces, obviamente hay después un estudio y todo, hay que tener capital para explotar todo el tema. Hoy día somos una pequeña minería que traemos un poquito y se vende a la industria principalmente de la decoración, paisajismo y estamos preparando las cosas para el día de mañana meterle a la industria el vidrio, porque el Mira. vidrio casi siempre es 90% cuarzo y también meterlo en la industria de las pinturas que, por ejemplo, las texturas que tienen este tipo de cosas, las Ujú. pinturas que tienen textura, ya, esos granitos están hechos con cuarzo. Entonces empezamos a avanzar en ese aspecto y ahí también partió a ser de todo de cero, porque al final, ok, empezamos con los trabajos, empezamos a hacer las cosas y empecé a ver ya, ok, ¿qué hay que hacer? Ya, oye, el Serna Geomin es el servicio de minería, ellos son los que están encargados de esto, aquí y allá. Ok, empezamos a hacer la exploración, a hacer todo el trabajo que teníamos que hacer al respecto y entre medio fue, ok, hay que empezar a, ya, ok, arrendamos el camión, el chofer, una cosa, la otra y entre medio me fallaba uno, fallaba otro, y un día fue y dije, ya, pues, no puedo depender que si el camión llegue a trabajar, nos deje parado. Entonces le digo a uno de los operadores de la máquina, la excavadora, le digo, pelado, enseña a manejar el camión. Ya, Andrés, ¿cómo? Listo, camión. Después, oye, ¿cómo operar esta cosa? Ya, tal cosa. Al final, en el tiempo, hoy día, sé operar el camión, sé operar la excavadora, manejé el camión días completos, y empecé a hacer la pega de minero. Aprendí toda hoy día sé manejar el mini cargador, sé manejar la excavadora grande, la Komatsu como la Caterpillar, aprendí a manejar también la retroexcavadora, los camiones distintos, los camiones Tolva, y me empecé a meter en toda la operación. Y entre medio, además, me pasaba que, oye, necesitamos un manipulador de explosivos. Puta, Mira, no. hablo con uno, hablo Ah, con el pero otro, es ya, ahí. no, aquí, dije, ya sabéis qué más que hay que hacer para esto. Listo. Partí, estudié, fui a la prueba y yo hoy día soy manipulador de explosivos también. Había que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, era parte de la pega, po. Mira, hay una foto que esto fue en abril. No, espérate. A ver. Entonces, hay una Con planta de todos los champán. lovers vamos a ver esta fotografía. Oye, pero Andrés, ¿tú pasaste de vender verdura o de, ¿cómo se llama?, de germinar plantitas a todo esto. O sea, increíble no sé si la movilidad social, pero el mérito, como cuando uno quiere hacer las cosas y la hace bien, pueden suceder, uno se demora, pero Yo soy un convencido en mi espíritu de que tú puedes lograr cualquier cosa que te propongáis. Yo siempre he pensado que, y cuando te digo me emociona porque ha sido mi vida así, y creo que uno puede contagiarlo, tú puedes ser libre.
y ser mira, en esta foto yo estoy arriba del camión y se ve el brazo de la excavadora que me está cargando el material arriba. ¿Cachai? Sí. Espérate. Acá hay un video en el cual yo voy manejando el camión, porque voy ¿Ya? apuntando el espejo retrovisor, y ahí voy saliendo el camino que va a la mina hacia abajo para... Ir a excavar un poco. Y nada, y cómo ahí sacando, vamos a sacar. Bueno, bueno, ahí yo estoy arriba. Oye, pero multifacético. Me acuerdo un poco de Aristóteles, no sé, de esta. Em, ay, siempre se me olvida el nombre de este filósofo, pero que hace muchas cosas. Biología, ay, ¿cómo se Mira, llama? mira este. Mira, este está bueno, este está choro. No, no, cachai. Mira, te voy a A colocar ahí ver, para que puedas. Ahí bajando un camión que es el Mercedes, que es un Actros. ¿ya? Oye, pero ¿en qué región es eso? ¿Como en la minera? Esto es la provincia del Choapa, que colinda con la quinta región en el sector de Tilama. Entonces, bueno, lo decía recién, yo me toca cuando voy a terreno hoy día y voy a Bajo Temena, al Volcán 1, al Volcán 2, para el Hurtado 1, 2, 3, 4, 5, cuando voy a la zona de Bajo Temena, a la lechería y algunos lugares que son de una crudeza espantosa. Entiendo que ellos, estos vecinos, estos ciudadanos, les cuesta volver a creer. Mm, Yo siempre en un momento de mi vida determiné que habían anhelos y habían sueños. El anhelo es que, oh, me encantaría esto, me encantaría esto otro. Y el sueño, para hacer un sueño tenía que tener intrínsecamente un plan de acción. Y ese plan de acción son metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y cualquiera uno, y el éxito era la realización progresiva de tus sueños. Y en la medida que te dais la capacidad o te permitíais soñar, lo podéis lograr. Y en eso mm, determiné en un minuto que si Dios te daba la posibilidad de soñar, no podía ser tan maldito de no darte las herramientas para poder lograrlo. Es decir, si parte en tu cabeza, tú lo puedes hacer. Y ahí exacto. rescato lo que nos dice Johannes constantemente, el tema de la batalla cultural. Es como tú Mm, manipulas tu cabeza. Tus limitaciones están acá adentro, no están acá, exacto. están aquí. Y en la forma que tú te aplicás y que tú te instruís, que si tenés que leer o cambiar tu mentalidad, decirte que todos los días de la mañana eres un campeón, que eres un ganador, que lo vaya a lograr, tarde o temprano lo vaya a lograr. Tarde o Exactamente. temprano lo vaya a lograr. Sí, incluso a veces en Instagram o en algunas redes sociales, como que varias personas mencionan este mismo consejo, como primero empieza por ti, por tu mentalidad, y por ejemplo, no sé, si tú quieres ser una persona emprendedora, vístete entonces como un emprendedor, aunque todavía no lo seas, Bueno, pero tú empieza desde esto, y eso que después vas forjándolo. Y es súper es cuático, porque es una filosofía de vida al final. Eso que tú comentáis, yo imagínate cuando viví en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Boca Ratón, Ujú, me puse pantalones una vez por una reunión, pero si pantalla de bermuda, polera o una camisa. ujú. Obviamente, cuando me fui a Estados Unidos, mi hijo me preguntó, papá, ¿qué hago con todas estas cosas, la ropa? Y dijo, ¿sabes qué? No sé, quédatela o regálala, hace un bolso con corbata o cosas más formales. Yo no voy a ocupar nunca más eso. Y día con mi mujer me acompaña. Ay, amor, te compré un terno azul. O, ¿sabes qué? Estuve de cumpleaños el sábado. Entonces, oye, si te preguntan qué, te revento una camisa, calcetines, un montón de cosas que tenés que volver a vestirte de lo Claro. que estáis haciendo. Así que ha sido divertido, ha sido entretenido además. Buena. Hoy, Andrés, ¿sabéis qué? Lo que me pasa ahora es que estoy sin batería ¿Ya? y me queda como 5%. Quiero Ok. seguir con el programa porque me encantaría preguntarte otras cosas más, Sí, claro. pero pucha, quería consultarte cómo fue este cambio, o qué es lo que te motivó a dar este paso como del emprendimiento, de la gastronomía, a la política. Pero así, es muy en Ah, breve, como sí. para... Es que me pasó, siempre tuve una visión de las cosas, bajo mi perspectiva, obviamente, y en algún ¿Ya? minuto bastante crítico de la clase política.
de las personas, de cómo se hacía la política, en el fondo, ok, si yo elijo a Juanito, espero que Juanito me represente en base a esto, y después que votáis por Juanito, Juanito pasó a ser Luis, ¿no? Dejó de ser el Juanito. Claro. Y ahí las Y personas pierden la credibilidad, pues, obvio. y Como, llegó un punto de decir, ¿sabéis qué? Estoy chato, estoy cabreado. Estoy cabreado que nos jodan, estoy cabreado que nos manipulen, estoy cabreado de la información que uno al final igual logra obtener más en la interna y es como, ¿cómo es posible? Bueno, puede ser, ya basta. Lo conversé con mi mujer un día en la terraza, conversamos los dos y le dije, ¿sabes que me gustaría involucrarme en temas políticos? Yo creo que tengo algo que aportar, por lo menos, no sé, de patear corruptos y sacarlos para afuera. No puede ser que esto siga así y hoy día alguien se tenga que hacer cargo, no sé, yo no creo que sea el iluminado, pero en el fondo ya nadie quiere porque todos opinan lo mismo, sobre todo en este gobierno o post-estallido social, y en el fondo ya, pero alguien tiene que hacer cargo y digo, ¿sabes que si yo, sabes que yo me voy a hacer cargo? Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar las descripciones de los partidos políticos. Me junté con algunos amigos míos que son diputados, ¿ya? Y conversar con ellos, no, weón, pelado, compadre, esto es espantoso, weón, te van a buscar por todos lados, te van a de cagar, de joder. Y digo, ya, ok, sí está claro, sí. pero es que es condición humana, al fin y al cabo, en todos lados. Cuando ven a personas que son... dije, bueno, yo sé que es así. Entonces ya empecé a buscar y cuando ya había visto a Johannes varias veces, entonces ya el partido estaba creado, estaba en formación, partido de San Libertario. Me meto, cuál era la visión, misión, creo que el partido, digo, Valores y principios. estos gallos, este club, en el fondo, yo me siento como del grupo pertenece. Ok. Después, Ay. oye, ¿cómo es la militancia? ¿Quiénes son los que están adentro? Oye, el 80% en ese minuto, 85% del partido no es político. Y dije, me gustó mucho porque aquí no se le den favores políticos a nadie, no hay vicios de antaño, no hay la vieja política que es lo que a mí me carga y que realmente me carga. O la forma de hacer política, el chantaje, la forma, el codazo, el que no, que oye, yo estoy primero, tú vas tercero, no sé, que entonces quédate allá más abajo, ya, güey. Y La después, política. la politiquería. Y después, bueno, a ver, ¿y cómo se financian estos gallos? Porque claro, pues, el texto puede ser muy bonito, pero si al final te está poniendo Lucas, George Soros, pues no, se cae el mono. Y me da cuenta que se financiaba a través de los aportes de los militantes. Dije, ya, listo. Pupo, un cervel, me inscribo. Me inscribo, empiezo, obviamente te inscribí, y yo como nunca había participado en esto, no tenía idea de cómo funcionaba. Pasaron un par de días, un par de semanas, y hoy no pasaba nada, recepción del correo del partido. Entonces veo que Mario Caraves, que fuimos compañeros de la escuela militar, está en el partido. Digo, oye, Marito, ¿cómo puedo participar de esto? Si mi interés no es estar así militante, pero quiero aportar, quiero hacer algo. Mira, a ver, déjame ver, ya, oye, te contacto con tu comunal, distrital, que aquí, que allá, bueno, ya, y empezamos hubo un par de reuniones, partí para allá, empecé a cachar un poco más, quiénes están, quiénes no, a entender un poco más de política. Me tocó ir a un hotel donde hicieron toda una charla, donde explicaron qué es lo que significa el partido político, cuál es la misión del partido, qué significa un partido político, qué es lo que busca un partido político, ya, ok, y empecé a estudiar un poco más y se presentó la oportunidad, oye, ¿alguno estaría dispuesto a un cargo de elección popular? Dije yo, ¿y qué? Diputado, no voy a ser tan carepalo de senador, si no, como diputado, ok, y ahí empecé, me pidieron un montón de información, mandé un montón de información, después pues, llegó otro link, mandé otra información más, después tuve una entrevista, después tuve la otra, y después, bueno, me ratificaron en su minuto y nos arremangamos las mangas y partimos a la calle. Lo primero que hice fue ir a conocer la realidad de los vecinos a los cuales el día de mañana tengo la posibilidad de que ven, como dice Johannes, de que ven la pega y que ven el trabajo de representarlos como ellos deberían ser representados. Y espero, o sea, yo no tengo duda de que no van a estar arrepentidos, pero tengo que conocerlos y conocer su realidad global y personal también. Exactamente. Oye, qué bonito, qué bonita reflexión como personal, como en el sentido Sí, de hacer una política y no la politiquería tradicional que existe. Es sí, súper. fue un ya basta. Bueno. Y además que yo, mira, el otro día conversando no sé con quién, me pasó que veo y me meto a mi Twitter. Mi Twitter yo lo hice en junio del año 2010. Y en junio Mira, del año
2010 yo coloqué en la portada y decía, la patria la patria no se destruye porque unos pocos la atacan. La patria se destruye porque no la defienden quienes dicen amarla. Oye, justo Y si esta hoy día hay palabra. que defenderla, hay que salir a defenderla. Y por eso estamos en Exacto. esto. Y por eso estoy en esto. ¿La citaste tú o fue...? No, no, fue una imagen que yo encontré y que en algún momento al encontrarla, yo la pesqué y la puse en mi Twitter el año 2010. Claro. Mm. Mira. Oye, no... Bueno, igual Johannes menciona varias como frases, cuestiones como de defender la patria, defender las tradiciones, las costumbres, porque eso hace, o sea, no distingue el ser chileno, diferenciarlo con otras culturas también. Sí, claro. Y Por eso defenderlo. somos partido nacional libertario y no solo libertario. Exactamente, Y eso es lo que exactamente. más me gusta también, los valores que tenemos, nuestra bandera, ¿dónde estamos parados? Si hoy día estamos parados, si yo miro muy para atrás, habían cabros de 14, 15 años que fueron a defendernos, weón, para tomarse el morro a Arica. Habían Exacto, cabros que hoy día, la patria libre que tenemos hoy día, gracias a ellos, y dónde estamos parados hoy día, el año 2025, es gracias a tus abuelos y mis abuelos, a tus papás y al trabajo de nosotros. Ese es el Chile que exacto, tenemos hoy día. Y yo exactamente. personalmente siento que a ellos no les reconocemos nada y tampoco les entregamos mucho. O sea, como Estado tampoco hay mucho. Discutía un cabro que era del Partido Socialista en una entrevista en la radio Pirque, me decía, ya, pero oye, bueno, se les cobra la mitad en la micro y no sé qué cosa. Y le digo, bueno, pues si no le queréis cobrar la micro al adulto mayor. Bueno. El adulto mayor, ¿cuántas veces sale de su casa para algún lado? Debería ser la micro gratis. Mm, Si soy un adulto mayor, te digo en serio, mi suegro está jubilado, recibe una pensión que no es mala, pero tampoco es muy buena, y él para poder terminar de pagar sus cosas sigue trabajando. Pero eso de que seguir trabajando, con lo que gana en el trabajo, más lo que gana de pensión de alimento, la sumatoria, él paga aquí un impuesto a la renta, pero cuando se suma complementariamente, pasa el tramo hacia arriba. Entonces en marzo tiene que pagar como 4 palos, porque el impuesto es mayor, porque como ganó más plata, al claro, final hay mucha más renta y eso le tramo, cuesta. y tenéis que pagar más impuestos. Digo, ¿de verdad cacheteamos nosotros a nuestros adultos mayores? ¿De verdad les cobráis contribuciones después de que ellos han trabajado toda la vida, han aportado impuestos, han pagado todo a la vida para parar este Estado saqueador hoy día? Entonces, obviamente, cuando escucho a Víctor Espinosa y voy feliz de haberlo seguido y entendido al lanzamiento de Mises, es como a Víctor Espinosa yo le pongo un altar, porque es lo que esto así debería ser. Si nosotros deberíamos tener un Estado que sea eficiente. No me importa cuánto le paguen al que esté ahí, no pasa por un tema de que si le pagan mucho, pagan poco, porque si el gallo es eficiente y nosotros estamos bien, Lo da lo mismo, merecen. se lo merece, Exacto. bueno, págale el sueldo, No se págale lo un bono, merecen. está Mm, perfecto. Pero hoy día resulta que tenéis puros payasos, quizás no todos, si no quiero ser, que se puede exagerarse, pero tenéis un montón de gallos que están metidos en esferas de poder que en realidad no tienen nada que hacer ahí. O sea, no, yo pienso que un gallo que lleva 20 años vendiendo fruta y verdura en La Vega tiene el mérito suficiente para hacerse un cargo y quizás salir. Como lo puede tener un gallo que sea doctor en economía. Pero cuando conversa el que estuvo en la feria 20 años, que no tiene un título, quizás no terminó el colegio, quizás terminó solamente cuarto medio requisito para poder postularse. Y con este, cuando hablan, el de la feria, le va a aportar tanto a este que hace un tremendo match. Y con la visión de este, basado en este, podéis generar una ley fantástica. Pero hoy día tenemos mm, en el Congreso o personajes que están dispuestos a hacer leyes que se hacen respecto a una rencilla política, a un sesgo político, a poder tener un sillón o un escaño para poder estar ahí, porque el partido me manda a hacerlo. Necesitamos gente que tenga buena calidad. Si yo creo que el sistema político, que hay cosas que yo no comparto mucho, pero creo que también los personajes que hacen política, eso es lo que hay que cambiar. Que sean gallos, mm. si quería aportar, aporta, pero aporta Que sean ejemplos a seguir también. Como que no de- sean una cuestión como hoy, yo no, porque hay personas que no les gusta la política, entonces el hecho de que no te guste la política, tú no vas a querer ser político tampoco. Y se bueno, supone que la política es el arte de tomar decisiones. exactamente. Entonces, es como, pucha, si a las personas no les gusta la política, o no en un gustar de querer poder, sino de querer tomar decisiones para un bienestar,
Y eso se traduce en que hay puros politiqueros, así como, no, ¿cómo podría decirlo? Políticos malos o corruptos, entonces no son un ejemplo a seguir y la gente se aleja de eso. Exactamente, exactamente. Bueno, Eso a mí pasa. yo nunca voté Mira, hasta, creo que fue Bachelet 1, creo que fue la primera vez mira. que nunca me importó, nunca me interesó, encontrar que todos eran unos cerdos, perdón. No, 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 Pero pero está encontraba bien. que No, todos más eran allá cerdos, de lo que estaba medio en esto, era como, ¿sabéis qué chao? Y después, claro, en algún minuto fue ya, güey, ya, para poder tener votos, que hacerte responsable de una obligación cívica. Y ahí me Exacto. empecé a involucrar y empecé a entender un poco más y a opinar mejor y entenderlo un poco más. Pero sí, o sea, es como, hay cosas, mira, y de todos los lados políticos, porque hoy día, independientemente de quién sea, tú no puedes tener un gallo conocido, llámese, voy a ser duro en esto, llámese tía Pikachu, llámese Pelado Baden, llámese Alicia Roncón, como por otro lado ser la Cati Barriga, la robotina, y porque tiene un espectro o es relativamente conocida, yo como partido hablo con ella, la convenzo, la pongo ahí para poder tener hoy día, tenemos la alcaldía de Maipú, o tenemos los constituyentes. Entonces, ahí voy a cuando decía yo que el caballero que vende fruta y verdura al otro de acá tiene que hacer un match, pero cuando esto es una postura porque el partido necesita una cuota de poder, yo no lo comparto. Exacto. Lo mismo que pasa con Jado hoy día. A Jado hoy día, sabiendo que tiene la posibilidad, o quizás no, pero tiene la probabilidad de ser condenado por lo que ocurrió, el partido político lo lleva igual. ¿Por qué lo lleva? Porque sabe que puede arrastrar y sabe que puede ganar. ¿Cachai? Pero resulta que además, y ahí hago el paréntesis del sistema, si él gana y lo destituyen porque es condenado, el cupo de él, el sillón, el escaño, no es del que tuvo 2 votos menos o 10 votos menos que le tocaría a él, no, es del partido político. Entonces coloco a otro gallo de mi partido, que ya no importa este cristiano, este lo ocupamos solamente para ganar los votos, pero hoy día voy y pongo a este que me va a representar porque tengo que hacer bolsa a la derecha. ¿Cachai? Mm, Y si fuese al revés, probablemente sea también. Esas son las cosas que yo creo que no. Si tú vas a una elección popular, bueno, es como la elección del curso. ¿Quién tuvo más votos? Este es el presidente curso. Este es el claro, tesorero, este es el secretario. No porque, no, que oye, como estaba él, esas cosas, no sé, no las comparto mucho. Yo creo que la elección popular es la que te elige. exacto. Y uno por eso mismo está postulándose a esos cargos, porque uno quiere servir, no ser servido, que es bastante distinto eso. Esa es la clave. Andrés, para ir ya finalizando, me gustaría que te pudiera definir con 3 palabras, como súper, como cortito. No sé, valiente, feliz, lo que tú desees. Es como para ir finalizando ya la reunión o el programa. Soy inmensamente feliz. Mm, Soy un emprendedor nato y soy un luchador férreo. eso. Férreo. O sea, lo hemos escuchado en el programa y además que tantas cosas que he hecho que es como visionario, multifacético. Yo creo que 3 palabras quedan cortas. Está bien. Oye, Bueno, Andrés, con la alegría de estar en esto y de verdad tengo una convicción absoluta de lo que podemos llegar a hacer como partido político. mm, Siento que primero está mi país, segundo está lo que queremos como partido, como alición de una batalla cultural, de esa batalla cultural que enseñarle a la gente que no espere un pescado, sino que aprenda a pescar, porque así va a ser libre. exacto. Y después, bueno, con mi candidatura. Yo quiero representar el Distrito 12. Tengo el coraje, la fuerza, la fortaleza de pararme donde el día de mañana vamos a estar y hacer un cambio, no el cambio por Chile, ni el verso bonito que rime, no, de verdad. Yo, si me montáis así linterna cuando hablo con mi amigo, familia, es patear a los corruptos, Mm, sacarlos de ahí, basta con los arreglos, basta con la forma, conozco miles. Mira, yo hice una empresa llamada Ecoenergía, y Ecoenergía lo que hacíamos era ir a buscar lugares en el norte para colocar plantas fotovoltaicas para generar eh, electricidad natural y buscarla. mm, Me recorrí todos los cerros, todas las comunidades, bueno, olvídate todo el trabajo que hicimos. Y se nos vio frustrado en su minuto
porque había un político que no dejó que las torres de alta tensión pasaran por su terreno. Y eso hacía que la electricidad hoy día sería un 35-40% más barata por la generación que hacíamos en la cuarta región, hacia un poco más hacia el norte. Y esa carretera eléctrica del presidente Piñera, que el contrato estaba con la concesión para hacer esta carretera eléctrica, en vez de exponer al ex senador Girardi, que tenía los predios en esa zona, y él obviamente evitó que se le expropiara, como la compañía no pudo completar el proyecto que se le había dado, multaron a la compañía y no se logró terminar. Imagínate. Ahí Y se eso ve. es esto. Claro, claro. Uy, increíble. Andrés, en verdad ha sido un placer enorme conversar contigo acá en Hoy Más Allá de lo Político. Nos mostraste que detrás de un empresario en serie, de un gestor de tantos proyectos, hay un visionario que busca innovar con propósito. Incluso nos mostraste con Jet y con un sinfín de otras empresas más. Nos recuerdas que emprender también significa cuidar a los más jóvenes, cuidar a toda una sociedad. Es decir, emprender es un benefactor social, Sí, como lo menciona Axel Kaiser en su libro de Parásitos Mentales. Así así que es. gracias por compartir tu historia, No, tu aprendizaje y en verdad mucho éxito como candidato en el Distrito 12. Y ya como último espacio, ¿qué mensaje le entregaría a todos los vecinos que forman parte del Distrito 12? mira, me ha tocado en todos los días, porque desde que me dijeron que estoy todos los días ahí, en distintas partes. Y me asombra que la gente te mira muchas veces con un recelo, porque la gente que ha ido en otras ocasiones les pide el voto y después no aparecen, no vuelven. No cumple. No me afecta en términos personales porque yo no soy así, pero como que me molesta un poco el hecho de que se abuse y de que la gente dice diciendo, no, sí, oiga, a ver, vote por mí, mire, aquí callado, es como una clásica postura de un político que va a vender humo. Yo voy a dar vuelta a eso. Yo converso con ellos bajo mis conocimientos cuando tienen cosas, los ayudo en mi conocimiento. Ayer me acompañó un amigo que es abogado para ayudarlos con un tema, de ser un aporte de verdad en las soluciones que ellos tienen. Yo no voy a ser Superman ni voy a cambiarles la vida. Lo que yo sí me comprometo es que voy a fiscalizar, que es parte del rol que tiene un diputado, a cada comuna de que sí sea y que los recursos lleguen donde tienen que estar y que ese 70% mal gastado, evitar que eso siga ocurriendo. Y decirle a los vecinos del Distrito 12, de La Florida, de Puente Alto, de La Pintana, de Pirqui, San José de Maipo, que me den la oportunidad de que me conozcan. Yo soy un gallo de verdad, no ando vendiendo humo, ni buscando votos, ni dando abrazos, ni criticando al resto. Las cosas hay que hacerlas y hay que arremangarse las mangas, hay que meter las manos, hay que tomar la pala, hay que ponerse los guantes y hay que hacer la pega. Y yo no voy a eso. A mí me sorprende que yo les pregunto que saben cuáles son los diputados de su distrito. Son 7. No Que los ninguna conocen. llega. No los conocen. No saben cómo se llaman. Entonces digo, wow. 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 Y ahí está la pega. Exacto. No vendiendo humo. Y a mí me preguntan, oiga, pero usted, le dije, no, espere, discúlpeme, yo tengo que ser responsable. Yo no le puedo prometer esto porque yo no está parte de las facultades que el día de mañana, si yo soy diputado, y espero así ser, soy el futuro diputado del Distrito 12, mis competencias son hacer leyes, votar por una ley a favor o votar por una ley en contra que se promueva y fiscalizar. Exacto. Ese es mi rol. Yo no depende de mí de que yo decirle, no, voy a mandar a la gente al MIMBO o al MOP o lo que sea, que le hagan la calle, o que le cambien la casa, o que le hagan un parque. Eso no está dentro de mis facultades. Lo que yo sí puedo hacer, que si dentro del proyecto de la municipalidad está hacer un parque, que si el parque cuesta 1.000, no terminen pagando, perdón, voy a hacer el ejemplo distinto, que si van a comprar una clínica para tener un servicio para ustedes y valía 2.000, no paguen 8.000. Exacto. Y que los otros 6.000 sirva para hacer 4 más, y no para arreglar a los otros que están dentro. Exacto. No por corrupción. Exacto. Eso. Andrés,
Muchas, muchas gracias por todo. Que te vaya muy Gracias, bien. Un gran gracias a besito. ti. Y también a la Cari por ahí que ojalá nos esté escuchando. Un abrazo. Eh, y éxito en todo. Muchas, Muchas muchas. gracias. Vamos para allá. Eso. Que te vaya bien, éxito. Igual para ti. Que tengas buena tarde. Chao, chao.